Muy buenas tardes, María Corina Machado, bienvenida a EUTV. Por fin contigo, Roberto. No me habías invitado nunca, me invitas a Anito, a Alfredo, pero por fin tengo la oportunidad de Bueno, compartir siempre contigo habrá en oportunidades. televisión. Mira, María Digital. Corina, para empezar por la más palpitante actualidad, esta mañana el diputado Irán Gaviria, hablando a nombre de un grupo de parlamentarios, propuso la celebración de un referéndum consultivo para para someter a la consideración de las mayorías populares la decisión sobre la ley habilitante. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo recibes? Bueno, yo creo que es un planteamiento dirigido a todos los venezolanos en el sentido de que el habilitante no es algo que nos afecta solamente a los diputados ni a un sector del país. Esta es una decisión política de inmensa trascendencia que afecta a todos los ciudadanos y si el régimen dice que está tomando en cuenta la opinión de la gente a los efectos de llevar adelante esta lucha contra la corrupción, etcétera, a través de un mecanismo que puede además envolver tanto riesgo, tanto costo para el país, bueno, que sea la gente lo que quiera, pues, que sea al final la gente la que se exprese. Ahora, ¿es posible, es factible en el tiempo llenar todos los requisitos y convencer al Consejo Nacional Electoral y al gobierno para que se permita la celebración de esto paralelamente con las municipales? Bueno, si no lo hacen, pondrán en evidencia cuáles son sus genuinas y verdaderas intenciones. Pero yo creo que en este caso, como en tantas otras iniciativas que hemos planteado, que obviamente son contrarias a los intereses políticos del régimen, la conclusión a la que tenemos que llegar es que mientras no haya la presión ciudadana, clara, firme, expresándose en las calles, expresándose en las casas, expresándose en las universidades, en las empresas, en los mercados, un régimen de esta naturaleza que no es democrático no va a reaccionar. Esa es una de las grandes lecciones del 14 de abril. ¿Estás diciendo esto como si la oposición estuviera paralizada? No, no estoy hablando solo de la oposición, estoy hablando de la ciudadanía, todos los venezolanos entendiendo lo que estas horas Siempre hay una representan. vanguardia. Es cierto, es verdad, y además porque debemos partir de un punto, esto es un país en efervescencia. En Venezuela hay más de 50 protestas al día. Ahora, que esto se convierta en un gran movimiento con una orientación política, sí, eso es responsabilidad fundamental. Lo que pasa es que también del liderazgo político. hay mucho desconocimiento, ¿no? Por no decir ignorancia, sobre los alcances que puede tener esta ley y el verdadero significado de lo que implica un habilitante, que entre otras cosas podría significar la desaparición en la práctica del Poder Legislativo. En efecto, pero hay mucho más allá, porque lo que está claro es que el régimen está en una encrucijada, Venezuela está en una encrucijada histórica sin precedentes. Para mí, los planteamientos del señor Maduro ayer, su intervención, es la prueba contundente de un sistema que fracasó, que colapsó, absolutamente ilegítimo y desesperado por conseguir algo de legitimidad. Y cuando el señor Maduro dice, aquí se necesita un cambio profundo en la ética política y en el modelo económico, bueno, más de acuerdo no podemos estar. Pero el problema es que él está hablando como si tuviera 15 minutos en el gobierno y no 15 años. No, además, él es parte de este horror. Además hay diferentes enfoques, a veces contradictorios, entre lo que implica una modificación de la ética, de la política y de la economía, si lo dice Maduro, y otro enfoque divergente, evidentemente, del que tú puedas tener. No, pero evidentemente el que tenemos la mayoría de los venezolanos. Pero señores, ¿quién ha tenido la plata en estos 15 años? Estos 15 años donde ha habido más plata que nunca en nuestra historia y probablemente una oportunidad que no se repita. Pero él dice que la burguesía parasitaria es la que ha monopolizado toda esa cantidad. Sí, y también dice que tú eres el culpable de la crisis eléctrica, porque estás consumiendo mucha luz en tu casa y que usted, señora, es la culpable de que no haya azúcar y gasolina y aceite y medicinas. Pero eso no nos debe extrañar, esa ha sido siempre la política de ellos. Es que esa es la estrategia castrocomunista, es culpar al otro, desde el productor hasta el ciudadano de lo que hacen, o sea, convierten a la víctima en victimaria, bien fascista, por cierto. Pero fíjate, lo intentaron con la luz, pero no, es que le echaron la culpa a un zoológico. La iguana, la rata, etcétera, tal, al niño, la niña, mucha agua, poca agua. Después vino lo mismo con el tema de la escasez. Entonces es culpa de los productores, de los comerciantes, de las amas de casa, ahora, o de los gringos, etcétera.
Después, incluso con la violencia. Bueno, yo he llegado, ¿te acuerdas de aquel ministro que dijo que es que los ciudadanos se le atravesaban a las balas? Una cosa verdaderamente dantesca. Ahora, con la corrupción es distinto, porque yo siento que si hay algo que es evidente, claro, contundente, que quien han manejado los recursos son ellos, la gente lo ve, la gente lo sabe. ¿Quién maneja el dinero? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo coopta? Pues han sido los que tienen 15 años en el poder y el señor Maduro ha estado allí desde el primer día, entonces ¿a quién engañan? Además no controlan los tribunales, no controlan los órganos de investigación, no controlan la fiscalía, las policías, entonces si hay esa impunidad absoluta, bueno, eso es responsabilidad de... Eso quiere decir que no se puede creer que el objetivo que se persigue con la ley habilitante sea el combate a la corrupción. Fíjate, hay una cosa interesante, porque además... Y si eso no es así, si eso es así, entonces habría que pensar que hay otro objetivo implícito. Absolutamente. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que hay una lucha interna feroz entre los distintos grupos que conforman el oficialismo. Y muchas de estas acciones que probablemente no las ubicamos en una dinámica, yo creo que se insertan en esa tensión enorme que está dada en estas horas por ver quién controla lo que para ellos es un botín que es nuestro país. De modo que yo creo que mucho de lo que se dijo ayer no iba dirigido ni a los ciudadanos ni a la oposición. Así, va a perder parte del control que tiene en este momento el señor Cabello, tomando en cuenta que la Asamblea queda pintada en la pared. Desde luego, desde luego. Y cuando habla de que vamos a combatir la corrupción, bueno, probablemente son los de algunas facciones a quienes le están diciendo, bueno, esto va a ser una herramienta para quitarle poder a uno. O sea, es un paso para centralizar y controlar aún más los mecanismos de poder yo creo que de parte de Maduro. Yo creo que desde luego eso está ocurriendo y se ven acciones de ambas partes. Ahora, el drama con esto es que la forma como han reaccionado ante al fracaso contundente, evidente del país, que además se hace explosivo, porque ahorita hablábamos del tema eléctrico superficialmente, pero esto es un problema de grandes magnitudes. Hoy tuvimos otro apagón en Caracas. Cuando empiezan a producirse apagones en Caracas, una ciudad que está diseñada para que se compense y esto no ocurra, es una evidencia de un grado de deterioro que si no se atiende enormemente puede traer graves consecuencias en el corto plazo. Y esto se está reproduciendo en los demás áreas de servicios esenciales para la ciudadanía. Entonces, ellos saben el grado de destrucción que han perpetrado y ellos saben el grado de corrupción que hay detrás de este modelo que ellos representan. Tienen dos opciones, o una corrección dramática que es contraria a las posiciones más dogmáticas e ideológicas de los grupos que vienen fundamentalmente desde Cuba y que hoy controlan a Maduro, y por lo tanto eso no es concebible, y bueno, y lo vimos ayer con la sustitución de Merentes por Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es uno de los protegidos de Fidel Castro. Aquí obviamente con estas decisiones estaría ganando poder ese grupo más. Es decir, va a haber una radicalización del proceso. Claro, esa es la otra opción. O corriges o radicalizas y para eso tienes que reprimir, porque evidentemente la angustia en la calle no ha hecho sino crecer. Ahora, si hay una crisis en desarrollo, si esa crisis corre paralela con el deterioro de los servicios y el descontento consiguiente que tiene la gente, y hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no crees tú que la intención sea, tomando en cuenta que dicen tú que van a reprimir la suspensión de las elecciones? Mira, Roberto, yo creo que estamos en un momento en el cual cualquier cosa puede pasar, sobre todo cuando nos encontramos con unos individuos que definitivamente no tienen escrúpulos y que están dispuestos a ver a Venezuela terminar de destruirse con tal de no perder. O sea, si saben que van a perder las elecciones. Entonces nos llevamos a eso. O sea, ¿qué es lo peor que les puede pasar? Bueno, evidentemente perder las elecciones. Y para eso vamos directo. Entonces, ¿qué cosas pueden ocurrir? Ahora, ¿qué tiene de particular perder unas elecciones municipales? ¿No van a perder el poder? Bueno, es evidente que la lectura del país es otra. Mira, cuando hay gente que me dice... Las elecciones tienen otras implicaciones. Tú sabes que a mí hay mucha gente que me dice, bueno, hay que votar para demostrar que somos mayoría. Y digo, ¿qué? No. Yo no tengo que demostrar a nadie que somos mayoría. Nosotros somos mayoría y lo sabemos y lo sentimos. Pero el 8 de diciembre es la oportunidad que esa fuerza se sienta, se manifieste para lo que viene después. Porque lo que está claro es que aquí no basta con cambio de políticas, aquí hay que cambiar el régimen. Entonces le estás dando la razón al gobierno, es decir, las elecciones se convierten en un elemento subversivo. Tú dices luchar, el resultado. Tú dices que luchar e instaurar la democracia
es subversivo. Bueno, eso yo implica lo que diría es, desestabilizar al gobierno. quien se ha desestabilizado a sí mismo es quienes están en el poder y quienes dicen gobernar. No hay nada más desestabilizante que ese discurso de ayer, donde se pone en evidencia su naturaleza totalmente degradada moralmente. Pero el punto es el siguiente, porque yo creo que esa es una beta muy importante que hay que explorar. Cuando tú estás en un sistema democrático, el pedir el cambio de régimen, el cambio de gobierno, en cualquier momento del ciclo electoral es un derecho. Y durante la República Civil no hubo gobierno al que no le pidieran la renuncia. Bueno, ¿tú te acuerdas de eso? Yo estaba gateando. No. Ahora, cuando no es un sistema democrático, cuando enfrentamos una dictadura o una neodictadura, como yo califico este régimen, luchar por el cambio de régimen lo antes posible no solo es un derecho, es un deber. Ahora, tenemos dos escenarios posibles. Una, que haya elecciones. ¿Qué puede pasar entonces? Y otra, que las haya con resultados adversos al gobierno. ¿Qué puede pasar entonces? O sea, tú dices que el primer escenario es que haya elecciones y que los resultados sean favorables al gobierno. No, el primer para escenario... mí eso es producto de una trampa enorme, porque eso no refleja la realidad. El primer escenario es, no hay elecciones, el gobierno la suspende. No hay ¿Qué puede elecciones. pasar? Bueno, yo creo que al final va a ser un tema de costo político, donde, como siempre, así se están moviendo ellos. Es decir, ¿qué es más costoso? Lo más costoso de todo es perder la elección. Después, una elección donde traten de hacer todo tipo de irregularidades y abusos, pero que eso se ponga aún mayor evidencia de lo que ya fue el 14 de abril. Yo creo que eso sería demoledor para el régimen también. Pero no te creas, la suspensión de elecciones tiene un altísimo costo político, porque la lectura de los venezolanos va a ser clarísima. ¿Sabes? Se sabe en minoría. O sea, la movilización popular se va a imponer de una o de otra manera. Si logramos conducirla con una orientación clara, una ruta de transición clara, inevitablemente vamos hacia una transición democrática. ¿Qué llamas tú una transición clara? Que todos los ciudadanos asumamos y veamos e identifiquemos en toda su dimensión la efectividad política y la utilidad y la importancia del voto del 8 de diciembre para el siguiente paso, que es el cambio del régimen. ¿Cómo cambia el régimen si no hay elecciones presidenciales previstas? No, la Constitución tiene diversos mecanismos. Está la renuncia, está la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, son mecanismos que están en la Constitución y que se activan con la fuerza. Está el artículo 350 también. El artículo 350. También. Pero el artículo 350 reivindica la posibilidad de protestar, pero no establece un mecanismo para hacer efectiva la transición o el cambio político. Bueno, no existía ese artículo en el año 58 en la Constitución, y los venezolanos de entonces entendieron cuál era el mecanismo para hacer valer la democracia. Hay una movilización militar en última instancia. Bueno, pero lo que salió a la calle fueron fundamentalmente los ciudadanos, y al final cualquier movilización militar que había, desde luego, concedió a la imposición del poder civil y de los ciudadanos en la calle. Y eso es lo que yo apelo y eso es lo que yo creo. Y yo te digo, yo creo que este es el único país donde nosotros podemos tolerar que a esta opción de la movilización y la fuerza ciudadana se le descalifique como una opción no democrática. Al contrario, ¿qué más democrático que la protesta y el reclamo? ¿Qué más democrático que la gente en la calle exigiendo la defensa de sus derechos? Mira lo que pasó ayer en Cariaco. Yo estoy verdaderamente admirada. El pueblo de Cariaco se negó a que le construyeran una cárcel en contra de los planteamientos, y además sin una disposición a dialogar y a escuchar las posiciones de los ciudadanos. Bueno, les mandaron a la fuerza, los militares, le mandaron a la policía, le mandaron a la fuerza pública y no concedieron. Ayer se decidió cancelar la construcción de la cárcel. El ejemplo que nos están dando los trabajadores de Guayana. Les militarizaron las plantas, les metieron una tanqueta dentro de Sidor y los sindicalistas dijeron: no, ustedes no están entendiendo, esto no es un tema de plata, esto es un tema de dignidad. Y ahí tuvieron que firmar lo que se les debía y mantener su palabra. Ahora, esas son protestas, si se quiere, aisladas por razones muy concretas y específicas. Sin embargo, no pareciera haber una unificación de todas esas protestas en una sola gran protesta que tenga una sola consigna y un solo objetivo. Todavía, ese es el desafío. Venezuela es un país en ebullición. Estamos hablando de más de 50 protestas diarias. Realmente no sabemos cuántas son, porque el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por una parte criminalizar la protesta y por otra parte invisibilizarla. No son muchos los medios que se atreven a hablar de la protesta.
y a nosotros nos llega información de gente de distintas zonas del país que te cuenta, aquí trancaron tal cosa, aquí salió la gente, aquí, y tú empiezas a ver eso, no aparece en ningún medio de comunicación, porque ninguno tiene obviamente la posibilidad de tener esa permeabilidad hasta en los pueblos más pequeños de Venezuela. Ahora, eso es un país en efervescencia y efectivamente el gran desafío es que tú tengas una orientación en una dirección política, porque si algo tenemos claro es que si queremos que se acabe la escasez, tiene que haber un cambio de régimen. Para que nosotros podamos tener la seguridad de que los servicios públicos comienzan a ser seguros, confiables, rentables incluso, tiene que haber un cambio de régimen. Para que haya seguridad, para que haya respeto, para que haya libertad de expresión. Entonces, todos estos dramas que nos tocan todos los días, tenemos que vincularlos, porque además están estrechamente vinculados. Eso le corresponde a la dirigencia. Desde luego. Y tú formas parte de esa dirigencia. Desde luego. Tienes una responsabilidad. Desde luego. ¿La estás cumpliendo? Trato de hacer lo mejor posible, pero estoy lográndolo hoy. Estoy haciendo un gran esfuerzo aquí sentada contigo. Bueno, pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer, ¿no? Bueno, la palabra es nuestra principal arma, Roberto, y cada vez tenemos mecanismos más difíciles de una comunicación amplia, y desde luego nada sustituye el contacto personal, y ese es mi trabajo. Y recorremos, y fíjate, todo este esfuerzo de la movida parlamentaria, del conjunto de diputados que estamos entrando en contacto directo con dinámicas particularmente duras que están ocurriendo en Venezuela, más allá de lo que ha sido nuestro trabajo. ¿Cómo se conformó ese grupo? Porque ese grupo parece muy heterogéneo en su origen y en la composición inclusive político-ideológica de cada uno de sus miembros. Hay gente de Acción Democrática, hay gente independiente, hay gente... de Causa R, de Proyecto, de COPEI. Bueno, porque además así es la unidad, es plural. Y porque en este momento cuando lo que estamos es luchando con toda nuestra fuerza frente a un régimen que lo que quiere es la sumisión del país, la entrega de la soberanía venezolana a un régimen extranjero, el régimen cubano, y la erradicación de todas las libertades y la democracia, ahí confluimos personas que podemos tener o no organizaciones políticas de larga trascendencia, o más jóvenes, grandes, chiquitas, porque además esto no es contrario a los planteamientos que cada uno de los diputados tienen dentro de su propia organización, todo lo contrario. Ahí hemos encontrado causas que nos unen y el compromiso de asumirlas en la calle con la gente. Y fíjate el impacto que ha tenido. Fuimos a Muay, hicimos una investigación de 1 año y ahí quedó la evidencia de quiénes son los responsables. Después nos fuimos a Puerto Ordaz y presentamos un informe sobre la situación eléctrica. Después nos fuimos a la Comandancia General de la Armada y entregamos un informe sobre el caso del Esequibo. ¿Cómo le fue en la Armada a ustedes? Bueno, digamos que en esta primera oportunidad no quisieron o no entendieron que lo que veníamos era simplemente entregar una comunicación dirigida al comandante de la Armada, planteando algo muy sencillo. Los diputados de la movida parlamentaria queremos ir y vamos a ir al Esequibo y a los puntos extremos de la frontera, de los límites con el Esequibo, y para constatar el estado que se encuentran civiles y militares en esta zona en reclamación, y lo que estamos es pidiéndole a tanto la Armada como el Ejército se sirvan facilitar todo el apoyo logístico para poder hacer esta visita. ¿Y qué pasó? No nos quisieron recibir la carta en esta oportunidad. Aparentemente creyeron que había una gran conmoción en las afueras y un riesgo para las instalaciones de la Armada. Realmente veníamos 6 diputados y estaban 3, 4 periodistas. Realmente no representamos ninguna amenaza para la Armada, todo lo contrario. Además, déjame decirte algo. Si alguna institución ha sido víctima de estos años, ha sido la institución militar. Si alguna institución se le ha agredido y de manera intencional se ha buscado debilitarla y fraccionarla, tanto en su equipamiento como en su espíritu y su moral, ha sido las Fuerzas Armadas. O sea, eso implica entonces que debe haber descontento. Bueno, son venezolanos. Dime tú dónde no hay descontento. Yo te puedo decir que en la fracción del PSV hay descontento. Mira, es más, yo ayer tú me preguntabas dónde estaba sentada yo en la sesión. Yo te decía, yo estaba atrás, en la última fila, detrás de una columna, ahí me sentaron, ¿no? Pero me dio la posibilidad de vivir una sesión desde una perspectiva distinta, porque bueno, como tú sabes, mi curul está en primera fila y bueno, tú siempre estás allí protagonizando. Bueno, muy consciente, yo me meto mucho en la dinámica de las discusiones en las sesiones. Yo estaba tratando de ver también un poco el espíritu, el ambiente. Tomar distancia. Una cosa, ahí si había energía y si hubo espíritu y hubo fuerza,
Eso ya no está, eso se disipó. Casi que cuando la gente se paraba a aplaudir, nosotros teníamos que empujarlo. Mira, vale, te van a regañar, párate. O sea, lo que faltaba es que pusieran los letreritos, aplauden, saluden, levántense. Era un show. Peor que eso, no era genuino, no era sentido. Eso es lo que se llama, en lenguaje teatral, una farsa. Esta supuesta revolución es peor que una farsa, es una estafa. Mira, por cierto, otra de las banderas que ustedes han levantado con mucha energía es la de la partida de nacimiento de Maduro. Incluso algunos dirigentes de oposición han dicho que eso es intrascendente. Bueno, yo debo decir que la presunta nacionalidad colombiana, claro, que podría tener el presidente Maduro. ¿Sabes por qué? Porque resulta inaudito pensar que eso pueda ser verdad. Al fin y al cabo, el señor se casó aquí, se inscribió en el CNE, fue canciller. Recuérdate que un canciller no puede tener doble nacionalidad tampoco. Hay pocos cargos, según nuestra Constitución, que no solamente tienes que ser venezolano por nacimiento, sino que no puedes tener doble nacionalidad. Y ese es uno de ellos, canciller y presidente. Y bueno, nos parecía inaudito. Yo era una que fui muy escéptica al principio, pero después yo me senté con los diputados Walter Márquez y con Abelardo Díaz, y es inequívoco, rigurosa la investigación que han hecho. Esto se explica rapidito. Mira, la Constitución del 99 dice que solamente puede ser presidente de la República quien sea venezolano por nacimiento sin doble nacionalidad. La Constitución de Colombia dice que es colombiano por nacimiento aquel que tenga padre o madre colombiana y que haya vivido en Colombia. Padre o madre y haber vivido en Colombia. Está claro que la señora madre, en paz descanse, del señor Maduro, era colombiana. Eso hay está una claro. partida de nacimiento según la cual nació en Rubio, Estado Táchira. No es una partida de nacimiento, sino que el señor Nicolás Maduro mintió. Cuando su madre murió, dijo que su madre había nacido en Rubio, pero hay una partida de nacimiento certificada de que nació en Cuba. No quise decir eso, en Cúcuta. Espero que esto no me lo saquen de contexto, porque tú sabes, ahora esto es explosivo y tal cosa, desestabilizador. No, quería decir Cúcuta. Para los efectos es lo mismo. Bueno, para los efectos es lo mismo, porque la Constitución colombiana a la que estamos haciendo referencia. Sí. Entonces, si la señora madre del señor Maduro nació en Cúcuta y él vivió de joven en territorio colombiano, como hay la evidencia. Tengo entendido que sus hermanas son colombianas también. Aparentemente, entonces él tiene la nacionalidad colombiana, a menos que él haya renunciado a ella. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos al señor Maduro? Usted tiene que efectivamente demostrar que nació en Venezuela y además tiene que... Ahora, eso es una conjetura, no es una conclusión definitiva. No, espérate. Lo que no es conjetura es que la señora madre nació en Colombia y que el señor Maduro vivió allá. Por lo tanto, él tuvo la nacionalidad colombiana. Eso no es conjetura. Ahora, el señor Maduro pudo haber renunciado a ella, con lo cual nosotros hoy le decimos, y este es nuestro planteamiento, y Venezuela, aquí lo tiene, ¿cómo lo pongo así? Así está muy bien. Nicolás, queremos ver tu partida. Nicolás, queremos ver tu partida. ¿Cuál partida? Cada quien puede interpretarlo a su manera. María Corina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que ahora es mi partida. Llegó la hora de mi partida. Hasta la próxima. Hasta una próxima oportunidad que será muy pronto. Sí, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Pues yo sí tengo mi partida, por cierto. ¿Y dónde naciste? La llevé ayer en la Candelaria, en Caracas. Y la llevé ayer a la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimas gracias, María Corina Machado. Nosotros nos despedimos hasta mañana.